Hola, bienvenidos a este video. Somos los estudiantes de segundo año de Derecho Diurno de la Universidad UNEYES, del cual le venimos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el guardián de nuestros derechos humanos? Pues mis compañeros José Izahara, Mirlenes Ramos, Mirleivis Ramos, Douglas Chirino, José Hernández, Jaiker Monte y Diana Leal y mi persona Nicole Rodríguez le venimos a hablar sobre esto. Estamos a cargo de la profesora Leida Rodríguez bajo el subproyecto de los derechos humanos. Quédate en este video. El juez, en cualquier nivel de administración de justicia, es el principal garante de los derechos humanos, puesto que su función no se limita a aplicar la ley de manera mecánica, sino que debe interpretar el ordenamiento jurídico a la luz de los principios y valores de los derechos humanos, asegurando su máxima protección, ya que es el guardián de la Constitución y de los tratados internacionales de los derechos humanos. Su papel no se limita a resolver conflictos legales, sino a asegurar que el poder del Estado y las acciones de los particulares se mantengan dentro de los límites establecidos por la dignidad humana. Actualmente, el juez es un agente de cambio y de transformación social. Al aplicar el derecho internacional y constitucional de los derechos humanos, la judicatura no solo resuelve conflictos, sino que impulsa la evolución del ordenamiento jurídico para que el Estado cumpla plenamente con su deber de respetar, proteger y garantizar la dignidad de todas las personas bajo su jurisdicción. Asimismo, es importante señalar el papel del juez en la protección de los derechos humanos, y esta lo componen 6 dimensiones. En el corazón de la justicia, el juez no es solo un aplicador de normas, sino un verdadero garante de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. La principal dimensión es garante del debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El juez asegura que cada persona sea escuchada con imparcialidad, que sus derechos sean respetados y que la justicia no sea una promesa sino una realidad tangible. En su rol de controlador de constitucionalidad, vela porque las leyes se mantengan fieles a los principios fundamentales de la Constitución. Como tercera dimensión tenemos ejecutor del control de convencionalidad. Allí es cuando vemos la transformación y la importancia de la Organización de las Naciones Unidas, debido a que éste se convierte en un puente entre el derecho interno y los tratados internacionales, aplicando el principio pro persona para maximizar la protección de cada individuo. El juez es también un intérprete progresivo de los derechos humanos, adaptando su visión a los cambios sociales y reconociendo nuevos derechos que emergen de la dignidad humana. Pero su labor no termina allí, en un estrado, sino que también el juez, como promotor de la cultura de los derechos humanos, inspira a la sociedad a vivir en respeto, equidad y solidaridad. Y como protector de los grupos vulnerables, garantiza que nadie quede atrás, que la justicia alcance a quienes más la necesitan. Hoy más que nunca, el juez es llamado a ser un agente de transformación, un defensor de la dignidad humana y constructor de la paz. El papel del juez a nivel nacional en materia de derechos humanos en Venezuela es crucial para garantizar la justicia, la protección de los ciudadanos y el respeto por el orden constitucional. Este papel consta de varios factores, como es la aplicación directa de la Constitución y los tratados internacionales. Según el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Esto significa que los jueces deben aplicar estos tratados incluso por encima de leyes nacionales que los contradigan. También está el control difuso de la constitucionalidad, que quiere decir que todo juez, sin importar su jerarquía, está facultado para implicar normas que violan la Constitución
o los derechos humanos. Este principio fue reafirmado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia 487 del 20 de marzo del 2002, lo que fortalece el rol del juez como garante de los derechos humanos. Seguidamente encontramos las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva. Los jueces deben asegurar que toda persona tenga acceso a un juicio justo con respecto al debido proceso, defensa, presunción de inocencia y acceso a recursos judiciales. Esto está consagrado en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El control de convencionalidad es una herramienta jurídica que obliga a los jueces y autoridades nacionales a verificar que las leyes, actos y decisiones del Estado estén en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, donde se estableció que todos los órganos del Estado, incluidos los jueces, deben ejercer este control incluso sin una ley interna que lo ordene. A diferencia del control de constitucionalidad que evalúa la conformidad de las normas con la Constitución, el control de convencionalidad examina su compatibilidad con los tratados internacionales. Su aplicación puede ser difusa por cualquier juez o concentrada por tribunales superiores, dependiendo del sistema jurídico de cada país. El control de convencionalidad no es una opción, es una obligación jurídica, ética y democrática que convierte al juez en el último muro de contención frente a la arbitrariedad. Cuando el poder político calla, el juez debe hablar. Cuando la ley oprime, el juez debe liberar. Cuando el Estado falla, el juez debe proteger. Aplicar tratados internacionales no es desobedecer la ley nacional, es obedecer la justicia universal. En primera parte, la protección de los niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada con los derechos humanos. Esto parte del principio de que son un grupo vulnerable que, si bien goza de los mismos derechos generales que los adultos, necesita protecciones y garantías específicas debido a su etapa de desarrollo, por lo cual los derechos humanos les otorgan un estatus de sujetos de derecho, reconociéndolos como individuos con necesidades propias, lo que ha llevado a la creación de normas como lo son la Convención de los Derechos del Niño. Es por ello que se establece que todas las decisiones y medidas relacionadas con niños, niñas y adolescentes deben priorizar su bienestar y en pleno ejercicio de sus derechos. Ejemplo: un juez de protección de niños y adolescentes que en un caso de custodia o adopción prioriza el bienestar y la opinión del menor por encima de los intereses de los adultos, aplicando el principio del interés superior del niño. No obstante, los jueces deben realizar una interpretación pro infans, garantizando sus derechos a ser oídos, a la identidad, a vivir en familia, etc., incluso por encima del formalismo o intereses económicos de los adultos. Considerándolo como un derecho humano, decimos que la protección del interés superior del niño, niña y adolescente, eso lo podemos entender como un principio fundamental en la sociedad. Numerosas jurisprudencias de los tribunales de protección de niños y adolescentes acá en Venezuela y la Sala de Casación del TCJ han convenido y han aceptado lo que es la consolidación de la doctrina del interés superior del niño como un principio elemental para el funcionamiento de la sociedad. Los jueces deben realizar una interpretación que garantice sus derechos a ser oído, a la identidad, a vivir en familia, etc. Incluso por encima de formación, por encima del interés tanto económico como político, social, interés primordial como el ser humano, así tal cual como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 75, donde el Estado asume la familia como un principio, la asume como una asociación natural que
que fundamenta el desarrollo integral de todas las personas. Así también el artículo 26 de la Ley Orgánica de Protección de Niñas y Adolescentes, lo que es la LONNA, lo establece que los niños o las niñas deben crecer y desarrollarse bajo la tutela, bajo la vigilancia de una familia. Tienen derecho a ser creados, desarrollados dentro del seno de la familia. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple un papel esencial en la protección y garantía de los derechos humanos en los Estados miembros del sistema interamericano. Creada en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Corte tiene la función de interpretar y aplicar dicho tratado, asegurando que los Estados respeten y hagan efectivos los derechos reconocidos en él. Su labor se orienta a fortalecer el principio de que la justicia nacional y la justicia internacional deben actuar de manera complementaria para garantizar la dignidad humana. Uno de los mayores aportes de la Corte ha sido el desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad, que establece la obligación de los jueces y tribunales nacionales de verificar la compatibilidad de las normas y actos internos con la Convención Americana y con la jurisprudencia emanada de la propia Corte. De este modo, se reconoce que los jueces nacionales son los primeros garantes de los derechos humanos, al tener la responsabilidad de aplicar el derecho interno conforme a los estándares internacionales de protección. Este principio convierte a cada juez en un defensor activo de los derechos humanos dentro de su propio sistema judicial. Entre los fallos más relevantes que consolidaron esta doctrina se encuentran los que son el caso de Arellano versus Chile en el año 2006 y Gelman versus Uruguay en el año 2011. Estas decisiones, las que la Corte reafirmó que los jueces nacionales deben ejercer un control de convencionalidad, incluso frente a las leyes internas contrarias a la Convención. Estas sentencias establecieron que la protección de los derechos humanos prevalecen sobre cualquier norma nacional que los limite o contradiga. Con esto dicho, la Corte Interamericana ha transformado la función judicial dentro del sistema interamericano, al conferir a los jueces nacionales un rol activo y vinculante en la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su jurisprudencia no solo fortalece el Estado de Derecho, sino que promueve a una cultura jurídica orientada a la primacía de la dignidad humana y a la justicia supranacional, pilares fundamentales del derecho internacional contemporáneo. En lo que respecta al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, o también conocido como el Tribunal de Estrasburgo, este se define como un tribunal internacional que actúa como garante del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Consejo Europeo de Derechos Humanos por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa. Asimismo, este posee funciones. Entre las principales podemos denotar lo que es la función jurisdiccional, es decir, el control del cumplimiento. Es la función esencial y se ejerce principalmente a través de la recepción y examen de las demandas. Las demandas se dividen en distintas partes. Están las demandas individuales, que es el mecanismo más utilizado, que permite a cualquier persona que se considere víctima de una violación de sus derechos por parte presentar una denuncia directamente ante el tribunal. Esto es posible solo después de haber agotado todos los recursos judiciales. Las demandas interestatales. Esta define que un Estado parte puede ser presentador de una demanda contra otro Estado si considera que ha incumplido sus obligaciones bajo el convenio. También esta se encarga de emitir sentencias, tras examinar la admisibilidad de la demanda y si el caso y la existencia de una violación persiste, el tribunal dicta sentencias que son vinculantes para el Estado demandado. Principalmente se encarga también de mantener la equitatividad y la interpretación dinámica. Su función consultiva es importante que la conozcamos, puesto a que permite que se suministren y que se puedan elaborar opiniones consultivas a petición del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la interpretación de disposiciones del convenio. En otro orden de ideas, podemos denotar lo que sería el caso de Hansik contra el Reino Unido.
puesto que esta es una sentencia fundamental del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que estableció la doctrina clave del margen de apreciación de los estados en la aplicación del Convenio Europeo. Asimismo, denota que la fecha radica desde el 7 de diciembre de 1976, donde el demandante Richard Haxin y el editor y propietario del editorial Stag One deciden presentar una demanda, puesto a que sintieron que el Estado vulneró sus derechos de libertad de expresión. Pero, asimismo, tenemos que hacer un análisis y ser bastante analógicos, puesto a que una doctrina central dicta que el tribunal se centró en la restricción impuesta por el Reino Unido, que era necesaria para una sociedad democrática, puesto que así podían lograr el objetivo legítimo de la protección de la moral, tal como lo permite el artículo 10.2 del Centro de Doctrinas y Análisis de Europa. La importancia de la libertad de expresión denota dentro de esta sentencia, puesto a que se reiteró que este es un derecho que constituye los cimientos esenciales de una sociedad democrática y se aplica no solo a las funciones, informaciones o ideas, sino que favorablemente tienen que ser recibidas aquellas que ofenden, chocan o perturban a parte de la población, puesto a que forman parte de la construcción social. En Venezuela, el papel del juez juega un importante principio dentro de los desarrollos del derecho en Venezuela, puesto a que éste trata de implementar el principio de equidad articulado en nuestra Constitución y rigiéndose por factores fundamentales de la Organización de Naciones Unidas. Sin más que acotar, UNENEL, la universidad que siembra.